Amigos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean esta grabación, este programa. Bienvenidos a esta 25ª, ya es la número 25, conversación entre católicos. En esta ocasión entre Juan Carlos Sánchez y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, simplemente laicos. Y no es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este importante tema. Y el tema de hoy es la salvación, por fe o por obras. Pero primero hagamos una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine a nosotros y a ustedes. Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado nuevamente a conversar con tu servidor. Gracias, Muchas Fernando. gracias. Gracias, espero aportar algo en Claro que sí. estas bodas de plata. Sí. En esta ocasión, como les dije, vamos a hablar sobre la salvación por fe o por obras. Pero primero, el Espíritu Santo nos debe iluminar para entender y que no nos metamos en problemas a la hora de hablar. Déjenme buscar por aquí, a compartir, vamos a compartirle la oración al Espíritu Santo. Yo no quiero hacer nada que vaya en contra de lo que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces le pido que nos ilumine a mí, a ti y a todos los que escuchen este programa y que entendamos lo que realmente Jesús nos enseñó. Primero nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Pues con esa ayuda empezamos. Como todos nosotros sabemos, el objetivo final de nuestra vida debe ser nuestra salvación. Estar por toda la eternidad con nuestro Creador, adorándolo y gozando de su amor infinito. Aunque lográramos un gran éxito en nuestra vida, Jesús nos advierte en el Evangelio de San Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Se está refiriendo a la vida eterna. Y continúa, pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Se refiere a que la salvación es un don gratuito de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, el evangelista y apóstol, en el 3:16, nos dice Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, el evangelista nos dice, pues que Jesús vino aquí para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Está poniendo uno de los requisitos, tener fe en Él, en el que nos va a salvar. Y nos lo confirma luego en el mismo Evangelio, en el 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. O sea, está diciendo, bueno, que el que crea se salva. Y luego dice, el que rehúse creer. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta muchas cosas, ¿verdad?
Por ejemplo, todos los que nacieron, los millones de personas que nacieron antes de que Cristo viniera al mundo a fundar, a construir su iglesia, pues ellos no podían tener fe en el Cristo, en Jesús. Entonces dice, pues ellos no tienen la culpa. Pero el conociendo a Cristo, conociendo la iglesia que Él establece o construye, rehúsa creer, o sea, habiéndolo conocido y sabiéndolo y entendiéndolo, dice, no, yo no creo, rehúso creer. Y la forma de rehusar puede ser por muchas causas, ¿verdad? Una es porque no estoy yo, mi vida no la puedo yo cambiar en relación con lo que Cristo enseña, entonces yo no quiero saber nada de Cristo ni de su iglesia, porque mi vida es otra. Yo a lo que hago, lo que me dedico, cómo vivo, no va de acuerdo a lo que Él enseña y no quiero cambiar, ¿verdad? Entonces, pues, estás rehusando creer. Otros no creen porque nunca han oído hablar de Cristo, o porque habiendo oído hablar de Cristo, pues no le entendieron y no los convencieron, ¿verdad? Hay muchas causas, ¿verdad? Siempre la misericordia de Dios estará presente. Bueno, entonces, al final de nuestra vida, bueno, al final de nuestra vida no es la muerte, es el cambio, ¿verdad? Del mundo físico al mundo espiritual. Y la idea es que, pues, seamos salvados y que estemos con Cristo, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, todos los santos y todos los conocidos y familiares que se hayan salvado, ¿verdad? Que pedimos por ellos que sean todos, ¿verdad? Que no nos falte nadie. Y ahora, para empezar con esta plática, pues tenemos algunas preguntas que vamos a ir poco a poco contestando. La primera, Juan Carlos, es, ¿qué es la salvación? ¿Qué es lo que tú crees o opinas que es la salvación? Aquella que tanto buscamos o anhelamos. Es un concepto que al mismo tiempo suena muy sencillo, ¿verdad? Ujú, Pero al mismo tiempo puede ser muy complejo. Para mí la salvación es, es cuando Dios nos perdona, nos libera de todo el pecado que hemos cometido ujú. y nos da y nos recibe en su gloria, Al final de porque nuestra vida. al final de nuestra vida, porque todos hemos cometido pecados más o Ujú, menos, ujú, pero al final de nuestra vida física, ujú. si tenemos ese perdón, esa purificación de todos esos pecados, y entonces somos dignos de gozar de la presencia de Dios. Dice aquí lo que yo analicé o estudié, dice que la salvación es la participación plena en la vida divina. O sea, vamos a participar de la vida divina, ¿verdad? Dice, gracias a la obra redentora de Jesucristo. O sea que para ser salvados necesitamos a Cristo. Sin Cristo no estaríamos ni pudiéramos ser salvados, ¿verdad? Porque él, como leímos hace unos momentos, ¿verdad? Él vino a salvarnos. Hay que creer en Él, que Él nos trae la salvación como primer paso. No rehusarnos a la salvación que Él nos trae, ¿verdad? La obra redentora de Cristo, pues, viene en las Sagradas Escrituras, primero en forma pues, ¿cómo podemos llamarle? Como una imagen lejana, cuando a los judíos Dios, Yahvé Dios, les enseñó que para perdonar los pecados, cuando el pueblo o alguna persona del pueblo judío pecaba en contra de Dios, que ese es el pecado, desobedecer a Dios en alguna de sus enseñanzas, ¿verdad? La principal, amarlo sobre todas las cosas, y la segunda, al prójimo, como a uno mismo. Entonces, si estás despreciando esa enseñanza, estás actuando en contra de Dios, estás ofendiéndolo, es cuando pecas. Entonces decía que para que un pecado sea perdonado se requería un sacrificio.
Por eso la liturgia de los judíos, los israelitas de antes de la venida de Cristo, pues tenían ¿cómo le llamamos? La liturgia de los sacrificios. Iban a pedir perdón y tenían que ofrendar un cordero, ¿verdad? Y ese cordero pues se ofrecía a Dios como un sacrificio para que Dios perdonara los pecados. Entonces, eso que en forma de una imagen lejana viene en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se hace realidad en Cristo. Por eso a Cristo se le dice el Cordero de Dios que quita los pecados. Y Él vino como Cordero a ofrecerse voluntariamente para que el Padre Dios perdone a la humanidad sus pecados. Entonces, el Padre ya nos había enseñado que para que se perdonara un pecado se requería un sacrificio, pero no había ningún sacrificio suficientemente importante para que perdonara los pecados de toda la humanidad y de todos los tiempos. Entonces tendría que ser una víctima sacrificial de una importancia que nada ni nadie la tenía. Entonces él propone y le propone a su hijo que él sea la víctima. Y él siendo víctima ofrecida para el perdón de nuestros pecados, es tan importante que todos los pecados de la humanidad, de antes y de después de su estancia aquí en el mundo, de su sacrificio en la cruz, quedan perdonados. Y le da a Jesús la autoridad, o él la tiene porque es Dios, de que él es el que perdona. Por eso él establece una iglesia con sacerdotes que él instituye, que tienen el poder de perdonar en su nombre los pecados de la gente que va arrepentida, ¿verdad? Pide el perdón, que tiene el propósito de enmienda, etcétera, y le dice sus pecados al sacerdote y él con el poder que tiene, porque está hablando en la persona de Cristo, él perdona. Entonces Cristo nos sigue perdonando en lo individual a cada uno de nosotros, pero su sacrificio abarca a toda la humanidad en todos los tiempos, ¿sí? Y yo digo también que abarca a los que son miembros de la iglesia que él establece y a todos los que estamos en el mundo o que hemos estado en el mundo, independientemente si formamos parte de su iglesia o no, porque él vino a sacrificarse por la humanidad. ¿Sí? Ahora, él en nuestra iglesia, como estábamos platicando hace rato, pues nos dio los medios para, pues si pudiéramos decir, asegurar nuestra salvación o tratar de alcanzarla, ¿verdad? Decíamos, él dijo, yo soy el camino, pues el camino para llegar al reino es él. Si otros no lo siguen a él, no siguen ese camino, pues no sé si van a llegar o no van a llegar, pero ya es la misericordia de Dios la que va a actuar ahí, ¿verdad? El problema es con aquellos que rehúsen esa salvación que Él nos trae. Ahí sí, siempre está la misericordia de Dios, pero nosotros, como decíamos hace rato, ¿no? Nosotros tenemos un GPS que nos guía, que es Cristo, y sabemos que Él es el camino y vamos bien encaminados. Los que no siguen ese GPS probablemente van a llegar, pero no sabemos, no hay la seguridad. Y le van a dar mil vueltas y algunos se van a perder en el camino. Bueno, nosotros queremos estar seguros, ¿verdad? O tener dentro de nuestra fragilidad humana una seguridad de que vamos cuando menos bien encaminados, ¿verdad? Y la salvación, pues, es estar en el reino, ¿verdad? Con todos los que nosotros hemos amado en esta vida y por eso hay que pedir unos por otros, ¿verdad? Te pido por los que ya murieron y te pido por los que estamos vivos, que todos en algún momento nos volvamos a reunir en el reino de los cielos, ¿verdad? Este, la salvación, pues dice uno, bueno, ¿y cómo se obtiene la salvación? ¿Por la fe o por las obras? Es decir, ¿porque creemos en Cristo o porque hacemos algo que agrada a Cristo? ¿Qué es? Pues ahí tenemos otra pregunta.
que tenemos que contestar. ¿Tú qué crees? ¿Se requiere la fe y las obras? Porque tiene que venir junto, porque si realmente crees en la enseñanza de Cristo, Ujú, pues automáticamente vas a hacer las obras. ujú, Yo no puedo ver a una persona, no me puedo imaginar una persona ujú, que crea firmemente en la enseñanza de Cristo ujú. y jamás haga una buena obra, ni una obra de caridad, ni una obra de misericordia. Pues sí. No, como que son dos cosas que no, como dicen, no van en la misma frase. Ujú. Entonces, esos que dicen solamente por fe, con que tú creas en Cristo ya estás del otro lado, pues sí, si verdaderamente crees en Cristo, vas a hacer obras y te vas a preocupar por los demás y vas a ayudar en lo que puedas y vas a participar y vas a tratar de catequizar cada quien en su forma. Entonces, pues es en automático. A mí cuando me dicen, no, nada más con la pura fe, pues si es una verdadera fe y de veras crees en en las enseñanzas de Cristo, pues vas a preocuparte por las obras. Hay una frase que, me perdonen los que no les guste lo que voy a decir, que se le atribuye a San Francisco de Asís. Luego se le atribuye frases a los sabios, a los santos o a los sabios, y nunca los dijeron, pero alguien se lo atribuye y lo escribió en alguna biografía, y de ahí en adelante se le atribuye. Dice aquí que tú tienes que, ¿cómo le llamaremos? Eh, Predicar, vamos a llamarle, o por medio del ejemplo. ¿Sí? Tú predicas la salvación que nos trae Cristo por medio del ejemplo. Y si es necesario, utilizas las palabras. Entonces yo siempre digo, espérate, yo puedo tener enfrente de mí un ejemplo de una persona budista de lo más buena que te puedas imaginar. Puedo tener enfrente de mí un musulmán igual, perfecto el hombre o la mujer, ¿verdad? En el sentido de que es una persona que es un ejemplo de vida. El musulmán es un ejemplo de vida, el budista. Y hay un católico que también es un ejemplo de vida. O sea que es congruente. Pero pues yo que no soy nada y los veo a los tres, digo, bueno, ¿y cuál de los tres es el que tiene la verdad? Pues el budista, el musulmán o el cristiano católico. Pues alguien tiene que hablarse. No es suficiente el ejemplo, no es suficiente las buenas obras, hay que hablar también, porque los tres hacen buenas obras, obras de misericordia. En su religión, los tres tienen la obligación de buscar el bien del prójimo, etcétera. Pero ¿cuál de los tres está siguiendo el camino, el correcto, el verdadero? Pues tienes que hablar, tú eres cristiano, no basta con que digas tú, es que yo doy un buen ejemplo y la gente al verme va a entender que mi religión, mi forma de... ¿Qué es religión? Religión quiere la forma como me ligo, me religo con Dios, ¿verdad? Que mi forma de mi religión es la buena porque yo con el ejemplo estoy enseñándolo. Pues no, tienes que hablar y explicar por qué crees, cuál es la razón de tu fe, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar. O sea, claro que también debe haber una congruencia entre lo que yo digo y la forma de cómo yo vivo, porque si no, sale al revés. Hipócritas y demás, pues no. Entonces, aquí nosotros decimos, se requiere la fe, creer en Cristo. Y si crees en Cristo, crees en todo lo que Él nos enseñó, ¿verdad? Y en las Sagradas Escrituras, pues está lo que Él nos enseñó, ¿verdad? Y nos habla de una cosa importante, Él o los demás libros de las Sagradas Escrituras, también lo dicen. Vamos a ser al final juzgados por las obras. Entonces, se requiere la fe,
creer en quién es nuestro Salvador y hacer las obras que Él mismo nos enseña que debemos de hacer. Y son las obras de, eh, como dice, dar de comer al hambriento, de beber al sediento. Son las obras de misericordia que todo mundo conoce, ¿verdad? Esas obras están demostrando dos cosas. Uno, nuestra fe en Cristo, porque estamos haciendo lo que Él nos enseñó que debemos de hacer. Entonces, yo creo en Él, creo en todo lo que Él me explica, todo lo que Él me enseña y lo sigo y hago las obras de beneficencia o las obras de misericordia, más bien, que Él nos pide. Entonces, es una cosa. Y también, como creo en todo lo que Él nos enseñó, pues creo en Él y en todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que hizo? Pues una iglesia, ¿sí? Como Él pues, muere en la cruz, resucita, pero luego va al reino de los cielos, la labor que debe continuarse haciendo hasta el fin de los tiempos, pues es seguir predicando. Y Él nos lo dice. Vayan a todo el mundo y prediquen la buena nueva del reino de los cielos. O sea, no se acaba con su muerte. Tenemos que continuar y para eso Él establece una iglesia, ¿verdad? Y esa iglesia es a la que nosotros pertenecemos. Y en esa iglesia Él establece también algo muy importante que son los sacramentos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudarnos en ese camino hacia el reino, ¿verdad? No sé qué opinas. Eh, pues sí, así como lo planteas, Ujú. obviamente, pero y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, predicar con el ejemplo, pues No es también suficiente. no es suficiente. Hay que hablar. Debemos de hablarlo. Y a veces no lo hablamos porque, pues, ay, qué pena, van a decir que soy un santurrón y que... Bueno, espérate, aquí estás hablando ahorita. Bueno, sí, pues sí, Es que hay muchos, pero no somos perfectos. no, es que pasa lo siguiente, uno cree, es que debo de hablar, entonces se imagina uno parado al lado del altar, ahí en el ambón, echándose una prédica. Pues O no, no, subirte en no, una no, no. caja ahí O subirte en el parque, en la ¿no? plaza, en una cajita de madera y subirte a gritar ahí. No, 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 no. no, no. Mira, parte el motivo de este programa que se llama Conversando entre Católicos es precisamente esto, darle la oportunidad a todo el que la quiere aprovechar de hablar sobre Dios. Hablar, Sí, predicar, si podemos llamarle predicar, llevar la palabra de Dios al que la quiera oír. Yo no sé quién va a oír o quién va a ver este video. con uno que lo oiga ya. Yo estoy confiado que el Espíritu Santo va a hacer que esto le llegue al que lo necesite, ¿verdad? Y si a alguien le llega, ya valió la pena. Con A uno que uno le que le llegue, llegue. sí, Sí. Imagínate, este es el número 25, ¿sí? Vamos a pensar que haya uno por cada uno de los programas. Oye, ya hay 25 personas que les llegó ya. el mensaje y que de alguna forma los hizo razonar y pensar y que ahora buscan la manera. Y eso permea y multiplica, Yo aquí sí. en este programa, y me canso de invitar a la gente que venga a hablar, no se trata, como decimos al empezar, no somos teólogos, somos laicos, como cualquier otro que vaya a la iglesia el domingo. Pero quiero que todos tengamos la oportunidad de hablar, ¿sí? Y fíjate, no tiene que ser ante un público, No, o sea, aquí estamos no tiene que dos, ser en el estadio ni en la estamos tú iglesia, y yo nada sí. más. Y a veces hablar y platicar las cosas en tu casa, con tus hijos, con tus Ujú, nietos, con tu esposa, con los ujú, amigos. Poco ujú. vas a llegar a abrumar a los amigos Ah, no, con no. los temas, pero dejas una semillita, ¿verdad? Es importante que estemos preparados para a la hora que nos pregunten. Muchas veces tú no vas a ir a exponer un tema en una reunión de café con tus amigos, pero no va a faltar alguno que hoy se te saque una pregunta interesante, ¿verdad? Por ejemplo, es un que no es cristiano o no es católico o fue católico y se fue de la iglesia por alguna bronca, lo que tú quieras. Y te hacía una pregunta.
pues lo ideal sería que sí estuvieras preparado, ¿verdad? Para poderle contestar y orientarlo un poco en ese que Yo anda eso es lo ahí que siempre disperdido. trato de hacer, porque existe la costumbre en los hermanos separados de inmediatamente empezar a citar capítulos y Ah, sí. versículos. No se trata de pelearse a bibliazos, a bibliazos. Eh, Mira, Está buena esa expresión. no, espérate. Sí, Tú sabes que cuando Jesús fue bautizado fue al monte de las tentaciones, ¿no? Y se le sí. parece el demonio y lo tienta. Dice, convierte estas hogazas en pan, algo así. Él menciona un artículo, un párrafo un versículo de la Biblia, ¿sí? El demonio convierte estos piedras en panes y no sé qué, usando la Biblia. Y Jesús le contesta, también está escrito que no solo de pan vive el hombre. Están peleando a bibliazos, el Ujú. Señor Jesús y el demonio. Oye, este, está aquí todos estos reinos, si tú me adoras, yo te los doy. Y dice Jesús, también está escrito, no tentará, como dice, solo a tu Dios adorarás, ¿verdad? Luego hay otro que dice, a ver, tírate de aquí al fin que tus ángeles te van a recoger. Y Jesús le contesta, ahí es donde le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, a base de citas bíblicas, ahí están los dos dándose. ¿Sí? Bueno, igual Sí. aquí, con tus amigos separados que de repente quieren mostrar lo que pasa es que ellos tienen la obligación de aprenderse de memoria, ¿verdad? Las cosas. Nosotros vamos a la misa y ahí oímos lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero nos pasan así enfrente. Ellos se los tienen que aprender de memoria, entonces vienen contigo y te avientan dos, tres bibliazos tratando de demostrar que tú estás mal, ¿verdad? Y tú te quedas callado porque dices tú, ay, este sí sabe mucho, ¿verdad? Contéstale, tú sabes cómo Claro, contestarle. Lo que pasa es que no le vas a mencionar el versículo tal de tal evangelio, pero le vas a decir lo que has aprendido a través de toda tu vida de estar yendo a misa, ¿verdad? Y de estar oyendo las prédicas o y las homilías. participando en reuniones. Claro. Mira, yo me acuerdo hace un Miedo. montón de años, yo estaba, me acuerdo que estábamos recién casados porque Ujú, fuimos a casa de unos amigos también de ujú, pareja, no teníamos ujú, niños, ninguno, ni nada, ujú. y había una pareja donde el cuate era así medio, era protestante y medio líder, Líder. y sacó el tema de la confesión, Ujú. y en ninguna parte dice que te tengas que confesar y que el Padre te va a perdonar. Yo creo más bien en la confesión personal y te aventaba o te citaba un montón de versículos y Artículos, capítulos, versículos. ¿verdad? Que en contra de eso. Y yo me acuerdo que le dije, mira, yo no me sé de memoria, no sé en qué capítulo está ni en qué versículo, pero te aseguro que Cristo lo dijo. Al que les perdone los pecados, les quedarán perdonados. Lo que pasa es que ellos agarran los versículos que su pastor les pone para que Y en tengan pedazos, argumentos. ¿Eh? Sí, claro, entresacan. porque para mí la segunda parte de esa frase es la más importante. Y al que no se los perdones, ¿cómo es? El que no desates Al que quedará se sin lo retiene, desatar. le quedarán retenidos o les quedarán sin perdonar. Así dice. Sí, Es que entonces, nosotros no acostumbramos a eso de aprendernos de memoria los no, versículos, y qué bueno. pero sí sabemos de qué se trata. ¿Sí? Y a veces tú tienes que decirlo con tus propias palabras, porque no vas a traducirlo. Ahora, tenemos ventajas ahora antes del Internet, ahora tenemos las grandes ventajas que, por ejemplo, yo aquí traigo las Sagradas Escrituras en mi teléfono. Si se me pone pesado alguno, entonces me meto y como tiene buscador, pongo ahí la frase La que yo frase ando le buscando encuentras, y mira, sí. aquí está. ¿Eh? O sea, ya tenemos herramientas para no dejarnos apabullar, ¿sí? Pero sí debemos de saber, cuando menos, con nuestras propias palabras, poder decir de qué fue lo que Jesús dice sobre ese tema, ¿sí? Bueno, nosotros Y, entonces, y, dime, y confiar en que el Espíritu Santo te va a ayudar, no te va a dejar solo. es la otra, sí, es la otra. El Espíritu Santo, mira, muchas veces.
durante estás contestando y se te van ocurriendo argumentos que no habías pensado antes. ¿De Ahora, dónde ¿qué vienen? estamos hablando? Que si la salvación es por fe o por obras, esto los hermanos separados, sobre todo de ciertas denominaciones, lo traen muy así. Por ejemplo, dicen, es que los católicos quieren comprar su salvación. ¿Cómo? Haciendo obras, por Dios, ¿verdad? Quieren comprar la salvación. Si la misma Biblia dice, ¿verdad? Que la fe sin obras es una fe muerta. O sea, que se requieren obras. Y la misma Biblia dice que al final vas a ser juzgado por tus obras. No, es que yo tengo mucha fe y pues sí, pero tienes mucha fe, pero vives como si no la tuvieras. Porque A eso iba yo al principio, exactamente. ujú, Si realmente tienes fe, pues vives como que tienes fe y sigues la enseñanza de Cristo, ¿verdad? ahora, cuando hablamos de las obras, ahí hay una confusión muy grande que viene de no saber leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Hay una cita bíblica que los hermanos separados, los pastores de los hermanos separados les gusta mucho predicar utilizando sobre todo las epístolas de San Pablo. Es raro que prediquen, bueno, no de los que he visto yo, que prediquen sobre los evangelios. Se van más a las epístolas y de las epístolas las de Pablo y de las de Pablo los romanos. Inclusive tienen ellos una metodología que le dicen el camino romano. O sea, agarran versículos de la epístola de los romanos, ¿verdad? Y los acomodan para demostrar que es la fe, lo único que salva, lo único que se requiere es la fe. ¿Sí? Y leen un versículo que en Romanos se lo tengo apuntado porque iba a salir ahorita en la plática, 3:28. Dice, el hombre es justificado, o sea, justificado y salvado es lo mismo, por la fe. Dice, sin las obras de la ley. Ojo, no dice las obras, dice las obras de la ley. ¿Sí? Entonces dice uno, bueno, pues entonces no se requieren obras, no se requieren obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? La ley de Moisés, la que siguen los judíos y la siguen todavía porque ellos forman parte de un pacto, ¿verdad? Del pacto que hace Moisés con Dios y a través de Moisés el pueblo entero, de cumplir la ley. Pero para los judíos la ley no son solamente los 10 mandamientos que todo el mundo conoce. Los judíos tienen 613 mandamientos. Y es cumplir los 613 mandamientos, es cumplir las obras de la ley. Para ellos salvarse, la salvación viene de cumplir los 613 mandamientos. Y ahí hay mandamientos de todo tipo. Aquello que en la Biblia vemos ahí, de que el judío que sale al mercado y antes de comer tiene que lavarse hasta el codo, es una de las obras de la ley. No juntar la leche con la carne y lo cocinan por separado y se lo comen por separado, ¿sí? Es obras de la ley. El rezo, tienen muchas formas de rezar. Se pone en aquí una cajita y otra en el brazo izquierdo, donde hay unos pergaminos que traen versículos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y cuando rezan, pues con eso sienten que están cumpliendo uno de los 613 mandamientos, ¿así? Entonces, para ellos ¿qué es lo que me salva? No es Cristo, porque ellos no reconocen a Cristo. Son cumplir esos 613 mandamientos. Esas son las obras de la ley. Que luego viene el mismo San Pablo, y él habla entonces ya de que se requiere las obras de misericordia, no las obras de la ley, ¿verdad? Las obras de la ley es para el Antiguo Testamento. Nosotros ya
esas obras ya no las va a tomar en cuenta Jesús, o más bien Dios. ¿Por qué? Pues porque eso era antes. El nuevo pacto lo que habla es las obras de misericordia, el amor al prójimo, ¿verdad? Y no cumplir tantos detalles de una ley que ya quedó fuera, ¿verdad? Ya esa ley, como dice Cristo, dice él, no vengo a a abolirla, vengo a darle cumplimiento. ¿Y cómo le dio cumplimiento? Bueno, ya se cumplió, ya, hasta aquí, ya está cumplido. Todo lo que hablamos en las obras de los 613 mandamientos, todo lo que hablamos desde el del tiempo de Moisés, ya quedó cumplido. Ahora, de aquí en adelante, es otra ley, la ley del amor y de la misericordia, ¿verdad? Entonces, las obras a que se refieren que no son necesarias para la salvación son las famosas obras de la ley judía. Las que sí se requieren son las obras de misericordia, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Esas 613, yo tengo la impresión de que los gobernantes o líderes que las fueron escribiendo ponían algunas de esas leyes como que más bien debieron de haber sido costumbres, sobre todo de salud, y las Ujú. ponen en ley para evitar que no lo haga la gente. Por ejemplo, eso de lavarse los codos, las manos hasta los codos antes de comer, pues yo creo que si todos lo hiciéramos evitaríamos muchas enfermedades y lo aprendimos con la pandemia, Claro, ¿verdad? claro, claro, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Ponerlo en la ley y de esa manera todo el mundo se lavaba las manos hasta los codos. Hay muchas cosas de esas, por ejemplo, la de los alimentos, que si comes esto o no comes esto, si no comes el puerco, los pescados sí, pero los mariscos no, y así. Pues tiene fundamentalmente, es un mandamiento religioso, pero como que de alguna forma refuerza la higiene, ¿verdad? O Yo la veo muchas salud, ¿verdad? reglas La así, salud. Puede ser. este, Como aquel mandamiento de que un leproso antes de volver a su vida en su familia tiene que ir ante tiene que ir al sacerdote del templo y mostrarle que ya está curado y ofrecer un sacrificio y entonces el sacerdote del templo le da el visto bueno, por así decirlo, de que ya puede reincorporarse a su familia. Y eso es uno de los 613. como Ok. cuando estábamos en la pandemia, tenías Ujú. que llevar un resultado negativo de COVID para regresar a trabajar. Así es. Entonces sí, yo estoy de acuerdo. Los judíos dicen que así como nosotros en la Iglesia Católica, Cristiana Católica, decimos de que por un lado está la revelación o las enseñanzas por escrito que están en las Sagradas Escrituras, pero que hubo otras que quedaron verbales, que nunca se pusieron por escrito, y que es la famosa tradición apostólica, ¿verdad? Que luego ya se puso por escrito a través de los concilios y demás. Pero vamos a empezar, hablamos de una enseñanza que quedó por escrito y una enseñanza que es por tradición, o sea, tradere quiere decir entrega verbal, ¿verdad? Los judíos también tienen algo parecido. Dicen ellos que, bueno, Moisés recibió las enseñanzas, ¿verdad? En el Horeb, los mandamientos. Ellos le llaman la ley a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Los 5 primeros libros dicen, ahí está la ley. O sea, la ley no son solamente los 10 mandamientos, sino todo lo que hay escrito en esos 5 primeros libros son la ley. Pero también hubo, dicen los judíos, una enseñanza que Dios se la dio oralmente a Moisés. ¿Cuál es esa enseñanza? Pues es lo que queda escrito en los 613 mandamientos, que también es una forma de ir revisando renglón por renglón de lo que está escrito en los primeros 5 libros, que lo que le llaman la ley, y entresacar los mandamientos, ¿verdad? Que son esos 613 mandamientos. Entonces, ellos también hablan de algo que se les dio tradición y algo que se les dio
por escrito en las tablas de la ley. Lo importante aquí es que no son las obras de la ley, ¿verdad? O sea, como dice el Romanos, dice, las obras las obras de la ley no son requeridas para la salvación, ¿sí? Pero Esas no. las obras de misericordia, esas sí. Jesús nos las dice. Acuérdense que separa ir benditos de mi Padre al reino e ir malditos al infierno, ¿verdad? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre Dios, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, etcétera, todas las obras de misericordia, ¿verdad? Bueno, seguimos. Otra pregunta, dice, otras denominaciones, ¿qué dicen sobre la salvación? Porque ese es el otro asunto. La iglesia tenía muy claro todo lo que tiene que ver con la salvación, la fe y las obras de misericordia, ¿verdad? También hay que hacer este hincapié. La iglesia tenía o tiene muy claro, ¿verdad? Que la salvación no viene únicamente de la fe y de las obras. La salvación viene por misericordia divina, ¿sí? Porque Él, por su misericordia fuimos salvados, ¿sí? Que Él nos pide ahora tener fe en Él, si Él viene a salvarnos, que creamos en Él y que vivamos de acuerdo con sus enseñanzas, que son las obras. Pero la salvación es la misericordia de Dios. No hay nada que pueda el hombre hacer, como lo dijimos en un principio, nada el hombre puede hacer para tener vida. La vida viene por misericordia de Dios, la vida eterna me refiero. ¿Sí? Entonces, hay, hay ciertas denominaciones que se van por un lado o por el otro, o sea, han hecho, en algunos casos han simplificado y en otros casos se han puesto más estrictos en alguna de estas cosas. La gracia, la fe, o la gracia, la fe y las obras. Bueno, por ejemplo, hay unos que son los luteranos, ¿sí? Los luteranos, pues son aquella denominación protestante que la inició Lutero, ¿verdad? El original Lutero. Y él habla, tiene un lema así en latín, solo fide. O sea que para salvarnos, solo fide. ¿Qué es solo fide? Solo fe. ¿Sí? Y sí, hacemos buenas obras, pero son fruto de la fe. Debido a que creemos, pues, también lo decimos nosotros. Como creemos, queremos vivir de acuerdo, pues, con lo que Jesús enseñó. Entonces, eso es solo fide. Pero ellos hablan de que solo fe. Es decir, todo lo otro viene aparte, pero no es importante. Lo importante es la fe. Lo vienen otros que se llaman los calvinistas o calvinismo. Ellos vienen de Juan Calvino, que es contemporáneo de Lutero y fue de los primeros reformadores, dicen ellos. Aquí dice que Dios escoge a quién va a salvar. O sea, la salvación es para ciertas personas, no para todos. Dios salva al que Él determina que va a ser salvado. Hay gente que ya está predestinado a ser salvados, otros predestinados a no ser salvados, ¿sí? Y que los que están predestinados a ser salvados en su forma de vida, inclusive en la riqueza que acumulan, en lo bien que les va en la vida, con y con las buenas obras que hacen, lo que están haciendo es evidenciando que ellos son de los escogidos. Esos son los calvinistas. Ahí está muy confuso porque entonces Dios creó gente o humanos o personas que están predestinados a no ser salvados. Pues está muy grueso eso, ¿no? Dios ama a todos, quiere que todos se salven, dice. Pero así dicen los calvinistas, ciertas personas están predestinadas a ser salvadas en su forma de vida, en su riqueza, en su avance y en las obras que hacen a favor de los demás, están demostrando que ellos están predestinados a ser salvados. Generalmente lo ven como
como gente exitosa, digamos, Así, humanamente, sí, 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 ¿sí? sí, sí. Mientras más éxito humano o Así material es. tienes, Eso se da es porque mucho en Estados eres Unidos. elegido. Sí, en Estados Unidos y en Europa. Los ricos son, los calvinistas son muy ricos y tienen ellos dicen, esto que tengo aquí, me está yendo tan bien que esto demuestra que yo soy de los elegidos. Y al que le va mal, ¿no? Pues está molado porque este es de los que no están predestinados a ser salvados. Es Aunque muy lo haya cruel eso. hecho llevándome entre las patas a un montón de Ah, gente. no, no, pero es muy cruel esa forma de pensar. Bueno, viene otro que son los bautistas evangélicos, ¿verdad? Ellos tienen algo interesante, que dicen que una vez que una persona es salvada, bueno, es una conversión personal. Yo me salvo porque yo acepto y tienen un ritual, una liturgia donde pasan al frente al altar y dicen, reconozco a Jesús como mi Dios y mi Salvador personal. Entonces ya te he recibido, he nacido de nuevo, dicen que es una forma born again, nacen de nuevo. Y entonces ya estamos salvados. Pero no solamente eso, yo tengo la seguridad que como ya fui salvado, ya no voy a perder esa salvación. Yo ya tranquilo, pase lo que pase, haga lo que haga, yo ya estoy salvado. Eso es el born again, el nacido de nuevo, porque pasan al centro y reconocen en una oración muy bonita, que todos podemos decir, reconozco a Dios, a Jesús como mi Dios y Salvador. Pero acuérdate que nacer de nuevo, Jesús lo establece que es mediante el bautismo, es como naces de nuevo, ¿verdad? Ok, pero una vez que naces de nuevo y estás salvado, esa salvación va a depender de ti, ¿verdad? Si mantienes o no la mantienes. Ellos dicen, no, esa es una salvación que ya está con una seguridad eterna, ¿verdad? Y Pues qué padre. y así hay diferentes denominaciones, no quisiera meterme, cada una le ha agregado, le ha puesto, por ejemplo, hay otro que son los metodistas, ellos hablan de la salvación por la fe, pero que se requiere la cooperación activa, o sea, en alguna forma es igual que nosotros, necesitamos poner nuestra parte, ¿verdad? Los pentecostales, pues hablan mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ellos se sienten movidos por el Espíritu Santo y con esa efusión del Espíritu Santo, pues se sienten que van a alcanzar o que alcanzan la salvación, lo cual no está mal, pero no es todo. Lo han mucho simplificado, lo han enfocado de diferentes formas, pero es lo mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos que, dice aquí el catecismo, dice la justificación, o sea, la salvación, viene por la pasión de Cristo, porque Él murió por nosotros. Y dice, y se recibe en el bautismo, ahí es donde nacemos de nuevo. ¿Sí? Ahora, lo que decíamos, esa salvación que empezamos en el bautismo, ¿verdad? Recibimos la salvación. No, o sea, ¿se acuerdan ustedes? Decimos que en el bautismo se nos perdona el pecado original. Bueno, yo Sí. siempre he dicho, hay que entenderlo bien. Los que pecaron, el pecado original lo cometieron Adán y Eva. Por ese pecado que cometieron, perdieron la gracia santificante que los hacía santos. Ellos podían estar con Dios porque Dios convivía con ellos, así en forma poética habla de que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, etcétera. Dios. Bueno, convivían con Dios porque eran santos y nadie que no sea santo puede estar con Dios. Pierden la salvación, pierden la gracia santificante, dejan de ser santos y tienen que ser expulsados del paraíso. Y entonces todos los que descendemos de Adán y Eva, pues no tenemos esa gracia santificante original que los hacía santos a ellos en el paraíso. Cuando nosotros somos bautizados, recuperamos esa gracia original que habíamos nacido sin ella por herencia, la recuperamos y volvemos a ser santos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa?
pecamos. Dios sabe que íbamos a pecar, que esa gracia original nos iba a quedar en nosotros para siempre. Entonces, Él, pues por eso instituye su iglesia y con la iglesia sus sacramentos y sus sacerdotes para impartir esos sacramentos. Todo está entreverado, ¿verdad? Entonces tenemos el sacramento de la reconciliación con la cual confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, tenemos el propósito de enmienda, cumplimos la penitencia que nos imponga el sacerdote, que actuando en el nombre de Cristo perdona nuestros pecados y volvemos a recuperar esa gracia que habíamos perdido por el pecado. Y entonces ya podemos acercarnos a Dios en la comunión, ¿verdad? Por eso no podemos comulgar si no estamos en gracia. Bueno, entonces nosotros, pues, nosotros la salvación se puede perder, pero también se puede recuperar. Es la gran noticia, ¿verdad? Entonces, pues aquí es un Cuando tema muy hablamos del interesante. bautismo, siempre pensamos en un bebé. Sí, bueno, pero sí, sí, sí. Lo Por- único que tiene es, no, es que no tiene la gracia en ese momento, pero pues no ha hecho nada más, entonces no hay No, pecados ni nada, ¿no? no, por eso cuando decimos que se le perdone el pecado original, yo digo, bueno, el pecado original no lo cometió el niño, lo cometió Adán y Eva, a ellos ya se los perdonó. Las consecuencias de ese pecado, que es haber Ahí están. perdido la gracia original, la gracia santificante original, ahora la está recuperando ese niño en el bautismo, ¿verdad? Pero cuando un adulto que se convierte al catolicismo y al cristianismo y es bautizado, entonces se le perdonan no nada más, bueno, no nada más se le devuelve la gracia, sino que se le perdonan todos los pecados. Sí, un adulto cuando se convierte y pide ser bautizado, ¿verdad? No requiere ir al sacramento de la reconciliación. Él mismo ahí en el momento en que lo bautizan, quedan perdonados todos sus pecados y puede recibir de inmediato la Sagrada Comunión. Así es. Pero igual que cualquier otro, puede perder la Ah, gracia sí, 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 sí. en el Ok, camino, estás en ¿verdad? Hacia adelante. gracia, te bautizaron, todos tus pecados quedaron perdonados, quedas limpio, vuelta a, ¿cómo dice? Una hoja en blanco, puedes recibir la comunión y saliendo de la iglesia caes en un pecado. Pues ahora sí, arrepentido, tienes que ir a pedir perdón, ¿verdad? Ahora sí. Fíjate que una cosa interesante es que a los adultos que se les bautiza, no solamente se les perdonan todos sus pecados hasta ese momento, sin necesidad de confesarlo a un sacerdote. Claro, que tiene que estar arrepentido, ¿verdad? O Ah, sea, sí, porque ya es un no adulto y estar entonces, aprovechando la situación ah, para qué padre, qué padre, ¿verdad? ¿verdad? No, Sí. no, tienes que estar arrepentido. Pero también se le perdona. Tú sabes que los pecados Dios no los perdona en el sacramento, pero tienen consecuencias. El mal que haces trae consecuencias y esas consecuencias se pagan en el purgatorio, ¿sí? Ujú. ¿Y qué pasa? Bueno, pues a ellos también cualquier pena que hubieran tenido que pasar en el purgatorio, también les queda ahí perdonada completamente. Indultada, la indulgencia, está indultada. O sea, ahí sí es un volver a empezar desde cero, ¿verdad? Nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos de todo, nos perdona todo, pero eso que hicimos, ahí hay algo que tiene que ser, ¿cómo podemos llamarle? Satisfecho, Ya te perdono, pero la deuda la sigues teniendo, tienes que Pe- pagarlo. Sí, pero ese pecado que te perdoné trae consecuencias en tu Exactamente, alma, sobre sí. todo en tu alma. Entonces tú necesitas santificar tu alma para poderte acercar a Dios. Las consecuencias del pecado afectan tu alma, ¿no? No estás pagando por algo o sea, tú le hiciste algo mal a alguien, ok, ya te lo perdonaron, pero tu alma quedó tocada por eso que hiciste. Entonces, esa santificación es en el purgatorio, ¿verdad? A los que se bautizan adultos les quedan aún esas penas por las consecuencias del pecado, también quedan borradas. Y eso es nacer de nuevo realmente. Eso es nacer completamente de nuevo, ¿verdad?
Entonces, ¿la salvación se puede perder? Sí. ¿Se puede recuperar? También. Esa es la otra gran ventaja, ¿verdad? Se puede recuperar. ¿Qué más tenemos? No sé si se nos ha alargado mucho el tiempo. He perdido. Está alargado, pero yo tengo otra pregunta, Sí, claro. porque ahorita mencionaste la indulgencia. Indulgencia, sí. Cuando hablamos de indulgencia plenaria y que ganas indulgencias y que ganas indulgencias para otro, yo creo que sería interesante que nos platicaras, porque no es lo mismo perdonarte los pecados que ganar indulgencia. No, las indulgencias son precisamente para las consecuencias de tu pecado en el purgatorio, Ok. ¿sí? Mira, cuando funda la iglesia, le dice Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Le está dando poder, ¿sí? ¿Poder para qué? Para que de los méritos infinitos que vienen de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, Él los pueda distribuir también, ¿sí? Es decir, la, la muerte de un Dios o la muerte de Dios, muerto por nuestros pecados, para justificarnos, para alcanzar el perdón de nuestros pecados, es tan infinita esa gracia, ¿verdad? Que nos alcanza a salvarnos a todos, pero todavía hay más. Y entonces el Papa, utilizando el poder de atar y desatar, puede decir, de estas gracias infinitas de Jesús por su muerte y resurrección, yo voy a aplicarlas para que el tiempo que tienes que pasar en tu santificación en el purgatorio se reduzca. Entonces dice, "Oigan, le vamos a dar indulgencia". Antes habla, ya no he vuelto a oír de días, porque pues en el paraíso, en el cielo o en el Pues purgatorio, no, ahí no hablan de hay tiempo plenar, como ya se fueron a plenarias, ¿verdad? Todas. O sea, si tú cumples esto con fe, con fe, entonces el tiempo que tendrías que pasar allá en el purgatorio para santificarte queda indultado, por eso se llaman indulgencias. Estás indultado. Tu pecado es, está perdonado si te confiesas, etcétera, y tu tiempo en el purgatorio tratando o no tratando, purificándote, santificándote, queda indultado. Ahora, aclarando, ni el cielo, ni el purgatorio, ni el infierno son lugares físicos, porque luego andan buscando el infierno en la cueva, ahí en lo profundo de la tierra, en el centro de la tierra, donde está el fuego, ¿verdad? No, 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 no. Son el cielo, el purgatorio y el infierno son situaciones del alma. Si eres santo, tu alma está santa, puedes acercarte a Dios en el mundo espiritual. Estás en el cielo. Si tu alma rechazó a Dios, si tú rechazaste a Dios y no quieres saber nada de Dios, tú te alejas de Dios voluntariamente y te vas a un lugar alejado de Dios, donde no quieres ni verlo. Ese es el infierno. Y si tú mueres y ves a Dios a la hora que te presentes ante Él en su grandeza infinita, en su belleza y en su amor, tú te sientes indigno y no te atreves a acercarte a Él hasta que Él mismo con su amor te limpie, te purifique, te santifique. Ese es el purgatorio. O sea, son estados del alma que va en relación con la cercanía o lejanía de Dios. y el concepto de tiempo lo manejamos humanamente porque Cuando dices, por eso no yo hay no, tal cosa por eso te como dice tiempo, ¿verdad? indulgencia plenaria, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir plenaria? Es que hasta ese momento, si tú vuelves a pecar y todo el rollo y te confiesas Vuelves a todo, pues acumular. tienes que volver a pagar. Tu alma vuelve a mancharse y necesita santificarse nuevamente, ¿verdad? Pero es así. Y la indulgencia es un indulto, ¿verdad?
Ok. O sea, haz de cuenta que te juzgan, ¿verdad? Te condenan y luego cumples tu condena, o sea, te perdonan y luego te indultan, te sacan. Entonces, ya no solamente quedas perdonado, quedas indultado. Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Tú necesitas ser santo para poder acercarte a Dios. Por eso yo digo, entre una persona sea más santa, porque la santidad, pues no es lo mismo la santidad pues, tuya o mía, si llegáramos al reino que Dios quiera, que la de un santo como San Francisco, ¿qué más? San Ignacio de Loyola. Pues su santidad es muy superior a la nuestra. Somos santos, pero la santidad de Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues Él va a estar más cerca de Dios, gozando más de la presencia de Dios, porque su santidad le permite estar lo más cerquita posible, ¿verdad? Nosotros, pues ahí a lo mejor una nube ahí cercana, pero no pegaditos, ¿verdad? Y el malo, el que ha rechazado a Dios, el que ha renegado de Dios, el que ha preferido hacer pactos con Satanás, etcétera, eso está a lo más lejos, porque no quiere saber nada de Dios. Y Dios no lo va a obligar a vente para acá, pues ya, si él te quiere ir, ya se fue. Entonces nosotros llegamos al reino y estamos a la mitad del camino y decimos, mira, quisiera estar con el Señor, pero me siento tan indigno que necesito que Él me purifique. Su amor es el que me purifica. Y ese es el purgatorio. ¿Sí? Bueno, entonces estamos hablando de la salvación. Una cosa que requiere la salvación es la perseverancia. En el camino vamos a caernos muchas veces. Recuerde que decían aquel 70 veces y dijo, no, 70 veces 7. O sea que necesitamos que nos perdone una y otra vez. Alguien decía, no sé qué santo, lo he leído ya, no me acuerdo, que dice que primero te vas a cansar tú de pedir perdón que Jesús de perdonarte. Pues, ahora, hay un pecado muy grave que no debemos caer en él, que es el pecado que se dice contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque a través del el sacramento, el que nos perdona, cuando Jesús nos perdona, el Espíritu Santo es el que nos alcanza ese perdón. Entonces, si tú no dices, no, 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 yo no creo en eso, a mí no, eso que me perdone, no, 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 pues estás pecando contra el Espíritu Santo porque dice, oye, pues Él tiene el poder de perdonar, Jesús le ha dado el poder. Acuérdate cómo dice, le sopla y les dice, ¿cómo les dice? Recibid el Reciban Espíritu el Santo. Espíritu Santo. A quien le perdonen los pecados, les quedará perdonados. A quien se los retengan, les quedarán retenidos, o sea, sin perdonar. O sea, el Espíritu Santo es el que está por el poder del Espíritu Santo. Es que acordémonos que Dios es una Trinidad, ¿sí? Y los tres actúan en forma conjunta, ¿verdad? Entonces, es el poder del Espíritu Santo que sopló sobre sus apóstoles el que nos trae el perdón del propio Jesús, que es el que nos perdona. Entonces, ¿qué pasa? Tú, una de dos, o dices tú, mi pecado es tan grave que nadie me lo va a perdonar. El Espíritu, Jesús no me lo puede perdonar. Pues estás pecando en contra del Espíritu Santo porque estás diciendo, oye, no tiene poder para perdonar. Claro que tiene poder, pero tienes que pedírselo, ¿verdad? Es una, ¿verdad? O sea, es tan grave. Y la otra es, no, yo no necesito el perdón de un sacerdote. Yo me confieso directamente con Dios. Cuidado, cuidado. Necesitas confesarte a través de un sacerdote para que con el poder que ha recibido del Espíritu Santo te perdone. Entonces, cuidado, la gente se siente muy segura diciendo, yo me confieso con Dios, le pido perdón. Pues sí, lo más probable es que te perdone, pero pues mejor ve a asegurarte, oír de la boca del sacerdote que tus pecados quedaron perdonados. Te da una tranquilidad que de veras convence, ¿verdad? Bueno, no sé, te digo, no alcanzo a ver el reloj, no sé si ya nos pasamos. Son Este, 8:30. Está tan padre la plática que aquí bueno, no podríamos seguir, hay que pero darle sí hay que. chance a que la gente
veas Sí, Netflix, otra cosa. Bueno, sí. muchas gracias, Juan Carlos, por haber aceptado. Realmente me da mucho gusto y como te dije, aquí estamos abiertos a todo el que quiera venir a hablar. No tiene que ser un experto, no, simplemente platicamos y si metemos la pata, Dios nos perdone, ya nos corregiremos más adelante. Lo importante es que la gente no solamente ponga un buen ejemplo, sino que también hable, ¿verdad? Hable. El Espíritu Si Santo nos tuvieras que ser ilumina experto, yo no hubiera venido, ¿eh? por eso. Y ni yo hubiera empezado este programa. ¿Verdad? Hay muchas cosas que yo he hecho, me he aventado diciendo, "Pues, Señor Espíritu Santo, quiero ayudar a cumplir la orden de Cristo de ir y predicar, pero ¿cómo lo hago? No voy a ir a pararme en la plaza, no voy a irme a parar ahí al lado del altar. Entonces, pues hombre, buscándole, aparecieron estas oportunidades y vámonos para adelante, ¿verdad? Bueno. La salvación por fe o por obras, ya dijimos, la salvación es por gracia, porque Dios nos ama y nos quiere perdonar a todo el que crea en Él. Entonces se requiere la fe. Y luego, ¿qué dice? ¿Vas a ser juzgado por tus obras? Entonces, esa fe, la fe nos abre las puertas de la gracia, pero también nos obliga de alguna forma a vivir de acuerdo con lo que Jesús nos pide y nos pide misericordia, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Entonces, fe, gracia, fe y obras. Se requieren las tres cosas, ¿sí? Bueno, amigos, también a ustedes muchas gracias por haberse conectado. Espero que les haya interesado, les sirva. Y si más adelante quisieran conectarse, vamos a seguir platicando de temas muy interesantes. Muchas gracias, buenas noches.